Steven y Jesús son dos traders apasionados por hacer operaciones intradía. Los dos tienen una forma diferente de gestionar sus operaciones. Steven hace trading arriesgando $50 en cada operación, al igual que Jesús. Y cuando lleva $50 de beneficio, cierra su operación para luego buscar otra oportunidad en el mercado. Jesús, por el contrario, tiene un método de toma de beneficios muy diferente. Jesús espera que el mercado le dé un beneficio de $100 por operación, es decir, cuando gane el doble de lo que estaba arriesgando para cerrar su operación. En este video abordaremos en profundidad las dos situaciones y conoceremos qué hay detrás de cada enfoque, desde el punto de vista psicológico, pasando por la evaluación de los dos métodos de toma de ganancias, haciendo los números y comparando los resultados. De esta manera tendrás una perspectiva amplia de cómo podemos gestionar nuestro capital de manera eficiente. Steven es un trader de efectividad. ¿Qué significa esto? Su enfoque se basa en tener una alta asertividad de las operaciones. Por ejemplo, en una muestra o bloque de 10 trades, la estrategia de Steven busca ganar 7 u 8 de ellas y para ello requiere que el precio se desplace una cantidad no muy elevada de distancia desde su entrada. Vamos con el siguiente ejemplo. Steven ve una oportunidad de compra en la acción Apple. El precio de este activo se encuentra en 220.84 y Steven ha asignado un riesgo para esta operación de $40, es decir, que si el precio toca su stop loss, perderá $40. Pero Steven, siendo un trader de efectividad, busca que la recompensa que obtendrá por esa operación sea de $40, es decir, un ratio 1:1. El ratio riesgo-beneficio, en definición, es una medida de la cantidad de riesgo asumido en una operación en relación con el beneficio potencial. Por lo tanto, tomando en cuenta un ratio 1:1, la unidad de riesgo de Steven es de $40 y la recompensa que obtendrá será de otros $40. Cabe aclarar que a mayor ratio riesgo-beneficio, la recompensa que tendremos en una operación si se logra alcanzar el profit será mucho mayor. Un ratio riesgo-beneficio puede ser de 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 y así sucesivamente. Ahora conoceremos la metodología de Jesús, que es un trader de ratio. Jesús realiza sus operaciones esperando una recompensa mayor en relación a la unidad de riesgo colocada en una operación, es decir, si su unidad de riesgo es de $40, busca obtener el doble, el triple o más cuando el precio se haya desplazado a favor de su interés. Siguiendo la regla de tomar una muestra de 10 trades, la estrategia de Jesús no se basa primordialmente en ganar una mayor cantidad de operaciones, ya que al utilizar un ratio elevado, sus ganancias pueden sufragar las operaciones perdedoras que se puedan presentar a lo largo de un bloque de trades. Para poner en contexto los dos ejemplos anteriores, vamos a recordar un término que es inherente a nuestra profesión como traders y que siempre debemos aceptar, que es el de la aleatoriedad. ¿A qué me refiero con aleatoriedad y por qué es importante mencionarlo? La aleatoriedad en el trading se refiere a la imprevisibilidad de los movimientos del mercado que pueden estar relacionados con el azar. En este sentido, se puede decir que el trading es aleatorio cuando los resultados no se pueden predecir con certeza. La teoría del paseo aleatorio es un modelo financiero que asume que el mercado de valores se mueve de forma impredecible. Esa teoría sugiere que el precio futuro de una acción es independiente de su historial y del precio de otros valores. Diría Matt Douglas en su libro Trading en la Zona, existe una distribución aleatoria entre operaciones ganadoras y perdedoras para cualquier conjunto de variables que definan una probabilidad. Esta frase subraya una de las ideas fundamentales del autor. El éxito en el trading no reside en predecir cada operación individual, sino en entender que dentro de un marco de probabilidades bien definido, las ganancias y pérdidas se distribuyen de forma aleatoria. Este enfoque obliga al trader a abandonar la necesidad de certidumbre y enfocarse en la ejecución disciplinada y consistente de su estrategia, confiando en los resultados a largo plazo. Ahora que entendemos el concepto de aleatoriedad aplicado al trading y somos conscientes de que nuestras operaciones no siempre serán ganadoras, de hecho siempre habrán operaciones perdedoras, no sabemos a ciencia cierta cuál será la distribución de las mismas. Si, por ejemplo, en una muestra de 10 operaciones, las primeras 5 serán ganadoras y las otras 5 perdedoras, o por el contrario, si las primeras 5 serán perdedoras y las demás ganadoras, o ganancias y pérdidas estarán distribuidas. Vamos a plantear el siguiente ejemplo para comprender mejor cómo juega el papel de la aleatoriedad en una muestra de 10 operaciones, cómo influye el concepto de esperanza matemática y cómo influyen las formas de operar de Steven y Jesús. Antes de continuar,
Hagamos un paréntesis para conocer cómo interpretar la esperanza matemática. La esperanza matemática en el trading es una fórmula que mide el rendimiento esperado de un sistema a largo plazo, considerando el porcentaje de aciertos, el tamaño de las ganancias y las pérdidas promedio. Se calcula así: esperanza matemática es igual a porcentaje de aciertos por ganancia promedio menos porcentaje de errores por pérdida promedio. Por ejemplo, supongamos que realizas 100 operaciones con el siguiente historial. Porcentaje de aciertos, 40%, o sea, 40 operaciones ganadoras. Porcentaje de errores, 60%, 60 operaciones perdedoras. Ganancia promedio por operación ganadora son $50. Pérdida promedio por operación perdedora son $30. Eso significa que en promedio tu sistema genera una ganancia esperada de $2 por operación. Aunque no todas las operaciones son rentables, un sistema con esperanza matemática positiva tiene buenas probabilidades de ser rentable a largo plazo si se la gestiona adecuadamente. Entonces, al final de este ejercicio, vamos a determinar si el método de toma de efectividad o ratio proporciona mejor esperanza matemática. Supongamos que Steven y Jesús son dos jugadores de básquetbol y a cada uno de ellos le entregamos $1,000 de base y 10 balones. Ellos tendrán unas reglas para realizar sus 10 lanzamientos, que serán las siguientes. Los dos tendrán 10 oportunidades para encestar la mayor cantidad de balones y por cada lanzamiento que fallen se les restará del capital inicial un valor de $40. Aquí vamos a agregar una variación a cada uno de los participantes. Para Steven, que es el trader o jugador que tiene un método que va por efectividad, es decir, un ratio 1:1, por cada lanzamiento que acierte se le entregará $40 y ejecutará dicho lanzamiento desde una distancia de 5 metros. Para Jesús, que es el trader o jugador que tiene un método de ratio 2:1, es decir, espera que el mercado avance más a su favor de lo que hace Steven, por cada lanzamiento que acierte recibirá $80, pero ejecutará el lanzamiento desde una distancia de 10 metros, es decir, el doble de distancia que lo que hace Steven. Al final de la prueba, tanto Steven como Jesús han acertado 5 lanzamientos y han fallado otros 5. Veamos el resultado de Steven. Por sus 5 lanzamientos efectivos ha recibido un total de $200. 5 lanzamientos por $40 cada uno. Como Steven falló 5 lanzamientos, debe despojarse de $200. 5 lanzamientos por $40 cada uno. Por lo tanto, inició con $1,000 y ha terminado después de los lanzamientos con el mismo dinero. Jesús, por sus 5 lanzamientos efectivos, ha recibido un total de $40, o sea, 5 lanzamientos por $80. Al fallar, Jesús debía despojarse de $40 y como desperdició 5 lanzamientos, pierde $200. Al final de la prueba, Jesús inició con $1,000, perdió $200, pero recibió $400 por sus aciertos. Eso le da un total de $1,200 al final. Podemos observar que a pesar de que los dos participantes tuvieron la misma efectividad, uno de ellos ganó más, porque su ratio beneficio-pérdida era mayor. En el caso de Jesús, un 2:1, es decir, recibe el doble de recompensa por unidad de riesgo. ¿Y qué es la unidad de riesgo? Se refiere al monto máximo que un trader está dispuesto a perder en una operación específica, considerando su capital total y su tolerancia a riesgo. Se calcula generalmente como un porcentaje del capital total del trader. Por ejemplo, si tienes $10,000 en tu cuenta y decides que tu unidad de riesgo es el 1% de esto, estarías dispuesto a perder como máximo $100 en una operación. Ahora, abordemos las ventajas y desventajas de un trader de efectividad, es decir, aquel que está dispuesto a ganar en proporción a la misma unidad de riesgo. ¿Cuáles son las ventajas? Se puede salir en movimientos cortos del precio. Desventajas. Si se produce un rally alcista que puede dar 2 o más veces su unidad de riesgo, él ha dejado dinero sobre la mesa, es decir, no aprovechó todo el movimiento a su favor. Debe buscar ser más efectivo al momento de operar, en lo posible tener una efectividad de al menos 60% o más para no terminar negativo en su bloque de operaciones. Veamos ahora las ventajas y desventajas del trader de ratio, es decir, aquel trader que está dispuesto a tener la paciencia suficiente para esperar que el precio dé 2 o más veces su unidad de riesgo. Ventajas. En un rally alcista, gestionando bien su posición ganadora, puede obtener un gran beneficio. Su efectividad, aunque baja, puede cubrir las operaciones perdedoras resultantes en un bloque de operaciones. ¿Cuáles son las desventajas?
Algunas veces el precio puede ir en terreno positivo y a mitad de camino devolverse, dejando dinero sobre la mesa y lidiando con la frustración de una ganancia no realizada. Debe lidiar con el hecho de ver muchos stop loss en su bitácora, o sea, números rojos, pues no muchas de sus operaciones dentro de un bloque van a ser positivas. Vamos a abordar el tema del ratio. ¿Por qué es tan importante? El ratio nos permite establecer objetivos claros antes de realizar una operación, permitiéndonos una mejor gestión del riesgo. El ratio es una métrica fundamental en el trading que compara la ganancia potencial frente a la pérdida potencial de una operación. Se calcula dividiendo el beneficio esperado por la pérdida esperada. Por ejemplo, si un trader arriesga 100 para ganar 300, el ratio beneficio es de 3:1. Para determinar nuestro ratio beneficio-pérdida, es importante basarnos en aspectos claves como pérdida máxima, definiendo el nivel de precio donde se cerrará la operación para limitar las pérdidas. Ganancia objetivo o take profit, determinando el nivel de precio donde deseamos cerrar la operación para asegurar nuestro beneficio. Esto fija el potencial de ganancia. Análisis del activo. Para estimar niveles de soporte y resistencias, de allí estableceremos nuestros niveles realistas de objetivo de ganancias y sabremos dónde colocar la orden de stop loss. Y esto depende mucho de cómo tú analizas el mercado. Relación adecuada. Para esto dividimos el beneficio potencial por la pérdida potencial. Por ejemplo, un ratio 2:1 significa que por cada unidad de riesgo esperas ganar el doble. O por ejemplo, un ratio 4:1 significa que por cada unidad de riesgo esperas ganar 4 veces más. Y finalmente, las condiciones del mercado. Considera factores como la volatilidad o tendencias que pueden afectar la relación riesgo-beneficio. Si esa acción o el mercado en el que tú operas está en rango por un buen tiempo, tú sabes que no te puede dar un beneficio mucho mayor. Mientras que si tu activo está en tendencias, lo más probable es que puedas aprovechar un ratio mayor. Un buen ratio no garantiza que la operación será rentable, ya que no considera la tasa de aciertos. En mercados muy volátiles, mantener un ratio alto podría limitar las oportunidades, ya que los niveles de riesgo a veces deben ajustarse para adaptarse al mercado. El cálculo depende de la precisión en estimar niveles de stop loss y take profit, lo que puede ser subjetivo y propenso a errores. Ejemplos de lo que sería un ratio beneficio-pérdida correcto. Comencemos por un ratio 1:1. El planteamiento se basa en que el beneficio esperado o potencial es igual a mi unidad de riesgo. Por ejemplo, si arriesgo $20, mi recompensa esperada será también de $20. La regla es que si el take profit alcanza la misma relación, salgo de la operación inmediatamente. Si el precio de la acción sube más de lo que tenía contemplado, esa potencial ganancia no la aprovecharía. Veamos la tabla de rentabilidad para el ratio 1:1, tomando en cuenta un bloque de 10 operaciones haciendo exactamente lo mismo. Para poder ser rentables aplicando un ratio 1:1, tomando como muestra un bloque de 10 operaciones, el trader tiene sí o sí que tener una efectividad del 60%, es decir, por cada 10 operaciones, 6 deben ser positivas. Si tomamos como ejemplo un bloque de 10 operaciones donde en cada una positiva ganamos $20 y en cada operación negativa perdemos $20, estaríamos cerrando con $40 positivos si 6 de las 10 operaciones han llegado al take profit. Ahora tomemos el mismo ejemplo pero con un incremento en la cantidad de operaciones con resultado negativo. En este caso tendremos 6 operaciones negativas y 4 positivas. Esto nos indicaría que en este bloque donde hubo menos efectividad, es decir, el 40%, no nos permitió tener rentabilidad, por el contrario, tuvimos pérdida. Para lograr un punto de equilibrio o break-even, es decir, que ni se gana ni se pierde en este bloque de 10 operaciones, conservando el ratio 1:1, el balance entre ganadoras y perdedoras debería ser 5 y 5, es decir, teniendo un 50% de efectividad. Ahora pasemos a aplicar el mismo ejemplo pero con un ratio 3:1. El planteamiento se basa en que el beneficio esperado o potencial es 3 veces mi unidad de riesgo. Por ejemplo, si arriesgo $20, mi recompensa esperada será de $60. La regla es que si el take profit alcanza 3 veces mi riesgo, salgo de la operación inmediatamente. Una de las desventajas es que si el precio de la acción se devuelve a mitad de camino y nos toca el stop, puede llegar a ser un poco frustrante ya que no se alcanza el objetivo esperado, pero estábamos en terreno positivo. Por lo general, el trader que opera ratios amplios ve muchas operaciones negativas en su balance, pues espera que el precio realice desplazamientos tendenciales y sostenidos. A diferencia del trader que va por ratios menores y ya hubiera salido de la operación,
Ese trader debe tener paciencia y gestionar sus emociones para que no incumpla con su plan, el cual le indica que debe esperar a que la probabilidad se exprese a su favor. Veamos la tabla de rentabilidad para el ratio 3:1, tomando en cuenta un bloque de 10 operaciones haciendo exactamente lo mismo. Para poder ser rentables aplicando un ratio 3:1, tomando como muestra un bloque de 10 operaciones, el trader debe tener una efectividad del 30%, es decir, por cada 10 operaciones, 3 deben ser positivas, lo cual comparado con un ratio 1:1 es mucho menor. ¿Y qué podemos deducir de esta comparativa? Que aunque el trader que opera con un ratio 3:1 es menos efectivo, con menor cantidad de aciertos puede llegar a ser rentable. Ese trader puede comenzar con una racha inicial de 3 o 4 operaciones negativas, pero confía en su estadística y espera que se termine de completar su bloque de operaciones, las demás operaciones pueden ser positivas y esto sufraga o cubre las pérdidas de esa racha negativa inicial. Como aquí podemos ver que en sus 4 operaciones empezó perdiendo $20, pero él no modificó su estrategia, se mantuvo firme y disciplinado, no desistió porque al principio de su bloque observó números rojos, siguió implementando tal cual su plan de trading y en la quinta, sexta y séptima operación tuvo ganancias de $60, que multiplicado por 3 operaciones da un total de $180. Hasta este momento ya ha sufragado los $80 que perdió en las 4 operaciones iniciales y está positivo $100. Posteriormente tiene otras 2 operaciones negativas, las cuales le restan otros $40, lo que da un resultado provisional de $60 positivos, y a la espera de la última operación para cerrar su bloque. Finalmente, la operación número 10 tiene una ganancia de $60, y si sumamos los 60 que tenía anteriormente, cierra su bloque de 10 operaciones con $120 de ganancia. La esperanza matemática nos muestra que el promedio ganado por este trader es de $12 por operación. Finalizamos con este ejemplo de un ratio negativo de 0.5:1, que también existe. No significa necesariamente que el cálculo sea numéricamente negativo, más bien se refiere a una relación desfavorable donde el riesgo supera el beneficio potencial. Eso ocurre cuando se arriesga más de lo que se espera ganar. Por ejemplo, si el riesgo es de $20 y el beneficio esperado es de 10, lo que refleja una proporción negativa desde un punto de vista estratégico. Este enfoque debe ser usado con cuidado y como parte de una estrategia bien definida, pues conlleva algunas implicaciones. Por ejemplo, un ratio negativo puede ser viable en estrategias de alta probabilidad de éxito. Por ejemplo, un trader puede aceptar ratios desfavorables si tiene una tasa de éxito consistentemente alta, como un 80-90%. Sin embargo, en general, operar con un ratio negativo de forma consistente es insostenible, ya que unas pocas pérdidas grandes podrían eliminar varias ganancias pequeñas. El planteamiento se basa en que el beneficio esperado o potencial es la mitad de mi unidad de riesgo. Por ejemplo, arriesgo $20 para ganarme $10. La regla es que si el take profit alcanza 0.5 veces mi riesgo, salgo de la operación inmediatamente. Algunas desventajas son: puede dejar mucho dinero sobre la mesa, ya que en movimientos amplios el trader que busca un ratio negativo ya ha salido de su posición muy rápido. Tiene sí o sí que ser mucho más efectivo, como mínimo 70%, para entrar en terreno de rentabilidad. Veamos la tabla de rentabilidad para el ratio 0.5:1, tomando en cuenta un bloque de 10 operaciones haciendo exactamente lo mismo. Esto nos muestra que al operar con este ratio debemos ser mucho más efectivos para terminar nuestro bloque de operaciones en positivo, ya que con una baja efectividad o un 50% de efectividad, es decir, 5 de 10 operaciones sean positivas, aún así no lograríamos ser rentables. La estadística y la matemática no mienten. Este tipo de ejercicios, realizándolos aplicadamente, nos despejan muchas dudas y nos permite, mediante la evaluación, determinar si nuestro sistema de trading es rentable o no. No se trata solo de saber analizar un gráfico o realizar entradas perfectas, si nuestros números no nos dan claridad en cuanto a nuestro avance o retroceso en nuestra cuenta. Estamos dejando a un lado puntos importantes que en el largo plazo pueden llevarnos a perder mucho capital. Observemos cómo en nuestra muestra aleatoria de 10 operaciones, donde 7 de ellas son positivas con una ganancia de $10 por operación y 3 de ellas son negativas con una unidad de riesgo de $20, por poco quedamos en break-even. Este caso nos da una esperanza matemática utilizando un ratio de beneficio-pérdida de 0.5. Hagamos este pequeño test. ¿Qué tipo de trader eres? ¿Eres más de ratio o efectividad? Responde estas preguntas con absoluta honestidad y suma los puntos según tu elección. Al final, descubre si eres un trader más orientado al ratio o a la efectividad. Cuando contestes A, suma 1 punto. Cuando contestes B, suma 2 puntos. Y hacia el final, sabremos cuál fue tu puntaje y qué tipo de trader eres. Empezamos. 1. ¿Qué prefieres en una operación?
A. Ganar poco pero con más frecuencia. B. Ganar mucho aunque sea menos frecuente. 2. ¿Cómo manejas una racha de operaciones perdedoras? A. Me afecta emocionalmente y prefiero evitar rachas largas. B. Lo acepto porque sé que una operación ganadora puede compensar las pérdidas. 3. ¿Qué te motiva más al operar? A. Tener una alta tasa de aciertos. B. Obtener un gran retorno en operaciones ganadoras. 4. ¿Qué te resulta más cómodo? A. Operar con objetivos pequeños y alcanzables. B. Mantener operaciones abiertas más tiempo para buscar grandes ganancias. 5. ¿Qué es más importante en tu estrategia? A. Minimizar riesgos en cada operación. B. Maximizar las oportunidades de grandes ganancias. 6. ¿Qué prefieres evaluar en tus resultados? A. Mi tasa de operaciones ganadoras. B. Mi promedio de ganancias sobre pérdidas. 7. ¿Cómo reaccionas ante una operación perdedora? A. Prefiero cerrar rápido las pérdidas para limitar el daño. B. Acepto pérdidas pequeñas como parte de una estrategia a largo plazo. 8. ¿Qué tan dispuesto estás a esperar el momento ideal para operar? A. Prefiero operar con frecuencia para aprovechar el mercado. B. Estoy dispuesto a operar menos si eso significa mejores oportunidades. 9. ¿Qué te hace sentir más exitoso? A. Ganar el 80% de mis operaciones con pequeñas ganancias. B. Ganar el 40% de mis operaciones pero con grandes retornos. 10. ¿Cómo planificas tus objetivos? A. Me enfoco en asegurar pequeñas ganancias consistentes. B. Me enfoco en buscar grandes ganancias específicas. Ahora suma tus puntos. Si obtuviste entre 10 y 14 puntos, eres un trader enfocado en la efectividad. Prefieres estrategias con alta tasa de aciertos, menos riesgos y mayor estabilidad emocional. Tus operaciones suelen ser más frecuentes y orientadas a pequeñas ganancias consistentes. En cambio, si sacaste entre 15 y 20 puntos, eres un trader enfocado en el ratio. Prefieres buscar grandes retornos en operaciones específicas, aceptando pérdidas controladas como parte de tu plan. Tu enfoque está en maximizar las oportunidades y operar con paciencia. En conclusión, tanto si te enfocas en un buen ratio riesgo-beneficio como en una alta efectividad de operaciones, ambas son estrategias válidas en el trading, pero la elección entre ellas depende de tu estilo personal, tu tolerancia al riesgo y objetivos financieros. Si prefieres operar más y con mayor precisión, tener ganancias pequeñas y consistentes, podrías inclinarte por priorizar la efectividad. Si en cambio te sientes cómodo con menos operaciones de mejor calidad, donde el beneficio potencial supere ampliamente las pérdidas, el ratio podría ser tu guía principal. La clave está en conocerte como trader, alinear tu enfoque con tu personalidad y mantener la disciplina para aplicar consistentemente tu estrategia.